El 413 es un himno poco conocido y la primera vez que lo escuché casi me rasco la cabeza. Para que usted no se rasgue sus vestidos, voy a leer la estrofa que me causó piquiña. Estrofa 4 del 413. ¿Avergonzarme de Jesús? Sí. Y antes de que rasgue los vestidos, déjeme seguir leyendo la estrofa. Cuando no tenga culpa alguna que lavar, ni bienes que pedir, ni miedo oculto, ni lágrimas, ni un alma que salvar. Dígame, ¿cuándo va a pasar eso? Nunca. Entonces, esa es la idea del poeta, decir que nunca nos vamos a avergonzar de Dios. Voy a cantarla, espero no cantarla solo la primera estrofa, espero que me pueda acompañar a partir de la segunda si no lo sabemos. 413. Jesús mi Salvador, ¿será posible que se avergüence algún mortal de ti y que olvidando tus sublimes hechos niegue lo que tú has sido para sí? Avergonzarme de Jesús más pronto, repudiaría el firmamento el sol, antes se avergonzará la mañana del fresco puro y nítido arrebol. Avergonzarme del querido amigo, mi apoyo, mi esperanza, mi sostén. No, mi vergüenza es que aunque le amo tanto, no le amo siempre como al sumo bien. Avergonzarme de Jesús y cuando no tenga culpa alguna que lavar, ni bienes que pedir, ni miedo oculto, ni lágrimas, ni un alma que salvar. Hasta entonces mi orgullo es confesarte, para salvarme espero solo en ti, y mi gloria será que Jesucristo no se avergüence, no jamás de mí. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 26. Esta es la despedida del apóstol Pablo a los ancianos de la asamblea en la ciudad de Éfeso. Mas nunca iba a regresar a Éfeso, a pesar de que el ministerio de Pablo continuaba. El caso es que ya no volvería a ese lugar del imperio. Versículo 26, palabras del apóstol Pablo. Por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora bien, hay algo llamado la transmisión a través de la tradición oral. No estaba escrito en la Biblia, pero se comunicaba esa verdad de boca a boca.
Estas palabras del Señor Jesús usted no las consigue en los evangelios, las consigue acá. Más bienaventurado es dar que recibir. Y gracias a Dios por este discurso del apóstol, porque nos permite tener algo más de lo que dijo el Señor en vida. Ahora vamos a pasar a la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo es la última carta que el apóstol Pablo escribe, al menos inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, se convierte en la carta de despedida de la bibliografía de Pablo que está en la palabra de Dios. Vamos a capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de alguno. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hasta acá vamos a dejar la lectura de la palabra de Dios, esperando su asistencia. Y tengo por delante pensar en qué espera usted de la iglesia local y qué espera la iglesia local de usted como miembro de ella. En primer lugar, una iglesia local es un conjunto de creyentes que de manera voluntaria, consciente, disciplinada, responsable, ha decidido mantener el nombre del Señor Jesucristo a través de las asambleas que tiene a lo largo de un periodo de tiempo. Recordemos que la palabra original es asamblea, la concurrencia, la convocación de personas. De modo que iglesia, que se ha convertido en un término religioso, lo que tiene que ver es más con los asistentes a la reunión que con el lugar en donde se efectúa la reunión. Y en esa asamblea Dios ha establecido que va a haber ancianos, que va a haber pastores, que va a haber maestros y que va a haber evangelistas, para que esa reunión se pueda llevar a cabo, en primer lugar para la gloria de Dios, pero también para beneficio de los oyentes, en función a lo que se aprende de la palabra de Dios. Ahora bien, usted que es creyente y que está en la comunión de una asamblea local que se congrega el nombre del Señor Jesucristo, o usted que es creyente y espera formar parte de la membresía de la iglesia local, ¿qué puede esperar de la iglesia? En primer lugar, puede esperar un esfuerzo serio y responsable en conformar la vida y ministerio de la iglesia a la palabra de Dios. Si venimos acá para congregarnos al nombre del Señor Jesucristo, es evidente que el propósito es conformarnos a Él y hacer las cosas que Él ha mandado. Usted puede conocer de otras asambleas, otras reuniones de personas en esta ciudad que tienen muy buenos propósitos, pero que el propósito no es glorificar al Señor Jesucristo. Y voy a poner un ejemplo muy bueno que existe no solo en esta ciudad, sino alrededor del mundo. Alcohólicos Anónimos. Es una organización sin fines de lucro y muy probablemente con pocos recursos en cada uno de los lugares en donde se reúne. Y el propósito es lograr mejorar la condición de vida de cada uno de los asistentes a esa reunión. Para asistir a Alcohólicos Anónimos, la persona tiene que reconocer que tiene un problema. Y tiene un problema que no ha podido resolver por sí mismo. Y va a esa reunión para encontrarse con personas que han pasado por ese mismo problema y procurar a través de la experiencia salir de esa dificultad en donde se encuentra. Y no tiene nada que ver con el Evangelio. Y no tiene nada que ver con la obra de Cristo, y es una organización exitosa a nivel mundial. Ahora, la Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios, tiene un propósito más sublime que Alcohólicos Anónimos.
porque no solamente se trata de reformar la vida acá y ahora y que la persona pueda conducirse de una manera adecuada en esta sociedad, sino que tiene trascendencia a la eternidad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad aprovecha para todo. Significa que como el ejercicio corporal para poco es provechoso, entonces no hago nada y dejo que el cuerpo se atrofie. No tiene nada que ver con eso. Lo que Pablo está diciendo es que si tienes que dedicar tiempo para cuidar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, para que pueda ser un vehículo para servir a Dios, pues tienes que dedicar tiempo y aún más para glorificar a Dios a través del ejercicio espiritual, ya que tiene promesas en esta vida y en la venidera. Usted puede tener el ejercicio corporal adecuado en esta vida para tener una buena salud cardiovascular, pero cuando el Señor venga, todos los resultados del ejercicio físico se quedaron acá. Pero cuando el Señor venga, los resultados de la piedad, que para todo aprovecha, se van a mantener no solamente acá, sino que tienen proyecciones también allá en la presencia del Señor. Entonces, hermanos, una asamblea va a procurar mantener, no perfectamente, pero sí intencionalmente, el testimonio de Dios en el mundo. ¿Y por qué digo no perfectamente? La asamblea en Éfeso, que es la asamblea de la cual se despide el apóstol Pablo en Hechos 20, y es la asamblea donde probablemente estaba Timoteo cuando le escriben la segunda carta. Es una asamblea que tenía una bendición enorme. Había sido fundada por el apóstol Pablo, había tenido el pastoreo de Timoteo. Más adelante iba a estar bajo la influencia del apóstol Juan, posiblemente la asamblea a la cual se dedica mayor correspondencia en el Nuevo Testamento, entendiendo que está la carta a los Efesios, primera y segunda Timoteo y el Apocalipsis. Entonces, una asamblea tan próspera que se le va a hablar de los misterios y de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Al final, en Apocalipsis capítulo 2, el Señor Jesucristo le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Éfeso, posiblemente una asamblea ejemplar, no era perfecta, pero era una asamblea que estaba procurando, en medio de sus debilidades y limitaciones, honrar y agradar a Dios. Usted como creyente puede esperar de una asamblea que de manera sincera, tangible, constante, responsable, se procure honrar el nombre de Dios y mantener el testimonio del Evangelio. Ahora bien, ¿qué más puede esperar usted de una asamblea? Usted puede esperar una corresponsabilidad de los miembros que forman parte de una asamblea. Nosotros no tenemos un pastor o un obispo que hace todo en el servicio. No. Hay una corresponsabilidad en todos los miembros de la asamblea. Y eso es una bendición para quienes hemos venido de otra asamblea, de otra iglesia, de otro lugar. Y hemos venido a formar parte de esta asamblea y a incorporarnos en las actividades que ya la asamblea viene realizando. ¿Por qué ha sido una bendición? Porque nosotros hemos entrado en las labores de otros y hemos podido beneficiarnos del ejercicio que otros han empezado, y hemos procurado servir a Dios con lo que Dios nos ha permitido hacer en medio de la obra para nosotros nueva, pero que para ustedes es vieja, debido a que ya tienen tiempo ejercitados en esta labor. Y de eso se trata la corresponsabilidad. Los ancianos están para vigilar como sobreveedores, como administradores de la asamblea, pero los ancianos, siendo buenos administradores de la gracia de Dios, van a dar parte a cada uno de los miembros para que también se puedan desarrollar en el desarrollo del servicio al Señor. Y de eso se trata. No siempre va a predicar el mismo hermano, no siempre tiene que tomar parte en el ministerio el mismo hermano, no siempre tiene que dar la clase bíblica a los jóvenes el mismo hermano, no siempre tiene que orar en la cena del Señor por un símbolo el mismo hermano. Debería ser una responsabilidad compartida, y en una asamblea existe la posibilidad de ese servicio a Dios. Pero quizás el flojo me va a decir: hermano, es que eso no es un beneficio.
Eso es un reto, eso es una responsabilidad. Y hermanos, de eso se trata. Estar en una asamblea, voy a usar un ejemplo que para algunos es estridente, pero venir a la asamblea no es ir al cine, en donde usted se sienta cómodo a ver lo que alguien hizo. Eso no es estar en una asamblea. Estar en una asamblea es venir a trabajar, a servir, a ser útil, a dar mi aporte en relación a la obra del Señor. Porque la historia no la hacen los que se paran aquí. La historia la hacemos todos con lo que podemos aportar a la obra de Dios, y el propósito es que Dios sea glorificado. A veces que sea glorificado en este testimonio, en esta generación, y a veces mucho más allá trascendente, en otra generación, quizás personas que no conocemos. Si el Señor no viniera en 100 años, que el Señor tenga todavía asamblea en Villavicencio, en este lugar, y que esas personas que no conocemos puedan mantener el testimonio del nombre del Señor Jesucristo. Ahora bien, usted que es miembro de una asamblea debe demandar de una asamblea amor hermanal. Y eso es lo que establece la palabra de Dios. Algo que me puse a buscar por curiosidad, la cantidad de veces que hay saludos en una asamblea. Y a cada rato usted ve en todas las epístolas, te saluda fulano, saludos de esta asamblea, los hermanos en tal lugar os saludan. Romanos 16 parece ser la cúspide de esos saludos. Todo un capítulo dedicado a saludar por nombre a cada uno de los creyentes. Tercera de Juan dice, saluda a cada uno en particular, le da el énfasis a cada uno por su nombre. Y ese amor hermanable debe ser evidente. El apóstol Pablo, sabemos por la carta a los Gálatas que tenía un problema ocular con cuán grandes letras os escribo. Va a escribirle a los Gálatas, no veía bien de chiquito, tenía que escribir en los caracteres bien grandes, pero llegó un momento en donde ni siquiera podía escribir. Y él tenía que dictarle la carta a otro que se la escribiera. Y así se escribe la carta a los romanos. El escritor de lo que estaba escuchando de Pablo, de la carta a los romanos, no se pudo aguantar las ganas. Y un versículo de la palabra de Dios dice, yo Tercio, que escribí la carta, también los saludo, hermanos. O sea, no solamente es que Pablo le saluda y la iglesia que está acá le saluda. Tercio añade un versículo en la palabra de Dios para decir, hermanos, yo también les mando saludos. O sea, no solamente es que Pablo los quiere, yo también quiero saludarlos. Y de eso se trata. En una asamblea se debe mostrar el amor hermanable. Y la Biblia dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Evidentemente hay contextos culturales que cambian de región a región y de tiempo en tiempo, pero lo que debe ser evidente en la vida de una asamblea es que haya expresiones de amor y de afecto para con cada uno de los creyentes. Quizás algunos por nexos de familiaridad seremos más cercanos, pero aún con el hermano con quien no tengo ningún nexo familiar, yo debo mostrarle amor hermanable. Quiero hacerles un ejemplo con una historia particular. Venía de una asamblea en donde una gran cantidad, en porcentaje de la asamblea era mi familia, y yo me sentía muy cómodo por el hecho de que ahí estaban mis abuelos, mis papás y mis tíos y mis primos en la comunión de la asamblea, y uno se sentía parte de la historia de la asamblea. Pero llego a una asamblea en donde yo soy un perfecto desconocido, donde no conozco absolutamente a nadie, donde la manera de actuar culturalmente cambia a pesar de ciertas influencias. Y yo aprecié mucho el amor hermanable de hermanos que sin conocerme estaban dispuestos a saludarme, a preguntarme cómo estaba, a ver de qué manera me podían apoyar y a estar pendientes si yo asistía a las reuniones. Hermanos, no se trata tanto de familiaridad humana, se trata más bien de una familiaridad espiritual, y ese nexo no se rompe nunca. Por eso muchas veces me preguntan, ¿por qué tanto afecto a esa asamblea? Precisamente por las conexiones que se generaron y el amor que de mi parte recibí en cuanto a ella. Ahora, un creyente puede esperar de una asamblea que haya un cuerpo de ancianos, y que ese cuerpo de ancianos esté dispuesto a velar y a sobrever por la vida de todos los miembros de la asamblea. Y eso no es fácil.
Porque la Biblia dice que el que no provee para su propia casa viene a ser peor que un incrédulo. Entonces, el anciano de la asamblea tiene que velar por los intereses de su casa. Y luego que vela por los intereses de su casa, ahí puede entonces velar por los intereses de la asamblea. Por eso posiblemente si usted llama a uno de los ancianos a las 11 de la noche, quizás no le responda. Si es muy insistente le va a responder, pero quizás no le responda el mensaje que usted le escribió a las 9 de la mañana porque está en horario laboral también. Entonces tenemos que entender que sí es cierto, son los pastores en medio de la grey, la verdad es que también son ovejas en medio de la grey. Ahora bien, en relación a los pastores que tienen que proveer el alimento a las ovejas, estaba viendo en Hebreos capítulo 13 ciertas expresiones en relación a los pastores. No las voy a leer, solamente las voy a mencionar. Versículo 7, acordaos de vuestros pastores. Más adelante, versículo 17, obedeced a vuestros pastores. Una difícil, versículo 17, sujetaos a vuestros pastores. Y al final, versículo 24, saludad a vuestros pastores. Entonces, de eso se trata, de que las ovejas reconozcan hay pastores y que los pastores reconozcan hay ovejas. Ahora, en relación a eso, los pastores de la asamblea, la Biblia dice que velan por vuestras almas. Ellos tienen esa responsabilidad. Ahora, hermanos, esa responsabilidad no es un cargo. Que bueno, de pronto yo tenía un grado normal en la organización en donde trabajo y me ascendieron de cargo y ahora tengo más. No, en cuanto a los ancianos de la asamblea no funciona así. Es más bien una carga. Porque hay hermanos que somos difíciles, que somos la oveja negra. Sí, oveja, salvada por la gracia del Señor, pero negra, a veces bien difíciles para el pastoreo. Hay ovejas que somos así, hay ovejas como ustedes que sí se comportan mejor y que le dan la tarea más fácil a los ancianos para orar por ustedes y para recordarlos y para instruirlos. Pero entonces las ovejas tienen que entender, ellos son los pastores. Y como hay que sujetarse a ellos, obedecerlos a ellos, saludarlos a ellos y acordarse de ellos, las ovejas tienen que establecer que ellos son los que Dios ha puesto. Es lo que hemos leído en Hechos 20. No los puso Pablo, no los puso Timoteo. La grey en donde Dios los ha puesto por obispos. Era Dios el que se había encargado de colocar a creyentes al frente de la asamblea en Éfeso, para que la asamblea en Éfeso funcionara de una manera eficiente. ¿Usted puede esperar todo eso de la asamblea? Claro que sí. Pero la asamblea también espera mucho de usted. Y no va a ser en esta oportunidad la posibilidad de desarrollar cada uno de los puntos, pero sí quisiera al menos mencionarlos. La asamblea espera de usted una asistencia frecuente a las reuniones. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y yo tengo un poquito más de un año en la comunión de la asamblea, pero estoy súper pendiente al día que venga toda la membresía para decirle a Peter y a Jairo, tomemos una foto, que estamos todos. Y no ha pasado. Entonces, el reto es que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y congregarse no es para, rendir culto a Dios, que es importante. No es para solamente, obedecer la palabra de Dios, que es importante. La Biblia también menciona que es para estimularnos al amor los unos a los otros. Si yo soy miembro del cuerpo de Cristo y no conozco al cuerpo de Cristo, voy a estar en problemas. No sé si le ha pasado, pero han hecho ciertas actividades de motricidad fina y coloque las manos de cierta manera y mueva cualquier dedo y parece que el cerebro no le envía el mensaje al dedo que es y le dice mueva este y usted mueve este. Bueno, a veces puede pasar eso con la asamblea. De no conocer a los miembros de la asamblea, no estamos conscientes de cómo estimularnos al amor los unos a los otros. Para eso es importante no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Otra cosa que la asamblea espera de usted es precisamente la
responsabilidad y servicio en medio del pueblo de Dios. Si la asamblea permite que los creyentes puedan servir y puedan desarrollar sus dones en medio del pueblo de Dios, la verdad es que no se espera que usted se quede haciendo nada. Se espera que usted también participe en el desarrollo de la obra de Dios. Recuerdo hace años atrás, murió un hermano que nunca lo recuerdo haber estado en la tribuna en ninguna oportunidad, pero cuando murió el hermano, toda la asamblea se conmovió porque era un hermano que aportaba significativamente al desarrollo de la vida espiritual de cada creyente. Y para eso no es necesario montarse en una tribuna. Para eso no es necesario hablar en público delante de los demás. Había un testimonio y había un pastoreo y había un conocimiento de causa tan grande en ese creyente que cuando murió, todos en la asamblea se conmocionaron y lamentaron la pérdida de un miembro tan importante para esa iglesia. Ahora, hermanos, nosotros podemos hacer algo para Dios y debemos hacer algo para Dios. El hacer algo va a estar determinado por lo que Dios nos ha dado como dones. ¿Y cómo saber cuál es el don? Pues precisamente obrando, ejecutando, actuando para entender, de acuerdo a la misma guía de Dios, bueno, parece que Dios me ha dado este don porque en esta área tengo mayores libertades y mayores posibilidades de servir con confianza. Entonces, toca colocar en ejercicio las responsabilidades y los dones que Dios nos ha dado. Pero otra cosa que se espera de usted en una asamblea es someterse al gobierno que Dios ha puesto. Y quienes venimos de un lugar en donde el gobierno que Dios ha puesto pareciera ir en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos, nos cuesta a veces mucho entender, es Dios quien lo ha puesto. Pero, hermano, Dios ha puesto un presbiterio y ese presbiterio merece el respeto de las ovejas, de la membresía de la asamblea, porque ellos van a dar cuenta a Dios por ese servicio de pastoreo que han efectuado en medio del pueblo de Dios. De modo que si un anciano lo anima, lo estimula, no es para molestarlo de ninguna manera, jamás esa es la actitud o la intencionalidad de uno de los pastores, antes bien es para hacerlo crecer en el desarrollo de la vida cristiana. Recuerdo en una oportunidad, un creyente decía, no, el hermano se quiere meter en mi vida, me anda preguntando que si hoy leí la Biblia. No tenía nada que ver con meterse en la vida. El hermano estaba velando por la salud espiritual de ese creyente y quería saber, tal vez con una prueba bastante sencilla, cómo estaba la relación de ese creyente con Dios. Entonces, hermanos, hay cosas que nosotros podemos esperar de la asamblea, claro que sí, pero hay cosas que la asamblea también espera de cada uno de nosotros y es nuestra responsabilidad actuar en función a los beneficios que Dios nos ha dado y en función a lo que implica la membresía de una asamblea. ¿Por qué? Porque a pesar de que la palabra membresía no está en la Biblia, la verdad de la membresía sí lo está. Usted va a 1 Timoteo, creo que capítulo 5, 6. Va a decir que se coloque en la lista de las viudas aquellas que pasen de cierta edad, que tengan estas características y que haya sido en un sentido desamparada, que no tenga familia quien la pueda apoyar. ¿Y cómo se hace esa lista si no sabemos quiénes son los miembros de la asamblea? Tenemos que conocer quiénes son los miembros de la asamblea para saber a cuál viuda vamos a apoyar en el servicio y en la manutención que la misma asamblea tiene la responsabilidad de aportar. Entonces, la verdad de la membresía permea todo el Nuevo Testamento, a pesar de que ese término no exista en nuestra Biblia. Entonces, que esto pueda ayudarnos para tener la proyectiva de qué esperar de la asamblea, pero también de tener la perspectiva de cómo puedo aportar yo a la asamblea en donde me congrego. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos agradecerte porque tú nos has dado la libertad de ser hechos hijos de Dios.
de invocar tu nombre, de llamarte Padre. A veces damos por sentado ciertas situaciones y circunstancias, pero la verdad es que la salvación es un milagro que tú has hecho en nuestras vidas y has obrado de manera maravillosa para que nosotros te conozcamos a ti. Te damos gracias porque tu mensaje ha sido anunciado, el evangelio ha sido predicado y queremos rogar por salvación de almas. La necesidad de la prosperidad del evangelio en esta vasta ciudad. Conoces, oh Dios, los propósitos en relación a la obra en esta asamblea, el mantenimiento del testimonio local en este lugar y las proyecciones al norte de la ciudad y la reunión que nuestro hermano Jairo tiene con aquellos hombres al sur de la ciudad y el propósito de la evangelización a niños, a jóvenes en medio de aquel lugar en Porfía. Rogamos la prosperidad del evangelio, la propagación del evangelio. Rogamos tu bendición para que tu nombre sea glorificado en cada uno de los lugares. Nos encomendamos delante de tu presencia en relación a nuestras responsabilidades delante de ti, para que tú nos ayudes a ser fieles en lo que nos has encomendado. Nos encomendamos ante tu presencia al salir, que nos lleves con bien a cada uno a su lugar y así también que nos puedas dar la oportunidad de reunirnos el día martes cuando tenemos la próxima reunión. Nos encomendamos ante ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar para terminar la primera estrofa del 411. Vamos a cantarlo con la música oficial. Yo sé que es difícil para algunos, pero la música que sale en el himnario pareciera ser la más repetida a lo largo de la historia. Iglesia de Cristo, reanima el amor y alegre en la noche espera el Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. La primera estrofa del 411. Iglesia de Cristo, reanima